Bienvenidos al Weekend Fest, un espacio para encontrarnos, un espacio para conversar. Este espacio es una iniciativa de la Fundación CIREC y la Fundación Cine Social, dos entidades sin ánimo de lucro que hemos decidido unir esfuerzos desde las misionalidades de cada organización para visibilizar a través del cine las capacidades del ser humano y contribuir de esta manera a una sociedad más equitativa desde la diferencia. Mi nombre es Cristian Osa, soy director y productor de cine y director artístico del Weekend Fest. En esta oportunidad nos acompaña un panel maravilloso con representación de Francisca Fonseca, pues que nos gustaría que nos contaras quién eres. Hola a todas, a todos, a todes los que están en el otro lado de las pantallas, en sus hogares, ojalá cuidándose. Bueno, yo soy Francisca Fonseca, soy directora de un proyecto que comenzó hace 6 años, que se llama Todos Somos Diferentes, y tiene que ver o nació con la idea de visibilizar a las personas en situación de discapacidad o diversidad funcional, que me gusta más cómo se ocupa en Europa o en España, que está hace poco también utilizándose. Y bueno, con los años nos hemos dado cuenta que en realidad este proyecto, más que visibilizar, quiere naturalizar la discapacidad en nuestra sociedad. Eso a través de actividades formativas, de una convocatoria a nivel internacional de cortometrajes, y sí, una de nuestras particularidades que es un concurso amateur, ya que lo que nos importa son las historias, más que sean perfectas estéticamente o técnicamente, y siempre sí cuidando el tema de la ética, de dónde poner la cámara, cómo ponerla, en el sentido de cuidar la integridad de las personas que aparecen en las películas. Eso nos preocupa mucho, y bueno, eso acompañado también con una serie de actividades de mediación en instituciones educacionales, de forma física, lo ideal, ¿no? Este año tuvimos que adaptarnos a lo virtual, y, y bueno, eso, que hacemos un trabajo de mediación con docentes, profesores, con organizaciones que trabajan para y por la discapacidad, y también nos apoya casi siempre el SENADIS, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad de acá de Chile, que pertenece al gobierno, sí, bueno, al país. Y bueno, eso a grandes rasgos no, es como presentación, ¿no? Para después irles contando un poco más de detalles. Maravilloso, Francisca, muchas gracias por acompañarnos. Es un espacio lindo poder tenerte aquí. También nos acompaña Diana Arias, directora del Festival Cine por los Derechos Humanos. Cuéntanos un poquito, Diana, ¿quién eres tú? Hola, ¿qué tal, Cristian? Hola, Francisca, Antonio. Bueno, y a todas y a todos las personas que se conectan con este maravilloso festival. La verdad, estoy muy feliz. Antes de contarles quién soy, la verdad, quiero darle mi felicitación a Cristian. Sé cuánto tiempo lleva detrás de este sueño y me encanta saber que por fin Colombia y el mundo puede contar con este espacio tan necesario. Así que nada, un abrazo a todo el equipo, éxitos en todo lo que están haciendo. Y bueno, ahora sí les cuento poquitos. Yo soy Diana Arias, soy la directora y productora del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos, un festival que nace hace 7 años en Bogotá y que ha venido abriéndose un espacio maravilloso en diferentes ciudades del país. Hasta el año pasado, pues hacíamos el festival de manera presencial en 6 ciudades en simultáneo y en más de 7, 8 municipios. Un reto logístico muy importante para todo el equipo. Teníamos más de 60 salas, 200 proyecciones, 60 películas, bueno, una locura logística, pero con un objetivo muy claro, que es marcar en Colombia un espacio de promoción de los derechos humanos en un país en el que yo creo que cualquier espacio que se dedique a la promoción de los derechos humanos es indispensable. Y pues nuestra herramienta ha sido el cine como transformador, el cine como elemento de sensibilización, el cine como la magia que ocurre en los espectadores. Bueno, también soy productora, realizadora audiovisual, estudié publicidad, pero nunca me dediqué como a esa parte publicitaria, pero bueno,
digamos que ha sido como la base de todo nuestro proyecto. Realmente me defino como gestora cultural y lo que me encanta es crear alianzas para poder hacer lo que hacemos con el festival y bueno, con otras cosas. Tengo mi primer largometraje en postproducción y bueno, acabo de terminar el festival, así que me vine al campo a descansar un poquito, por eso por acá en, en el campo. Maravilloso, Diana, muchas gracias. Tu presencia es muy importante para tejer esta conversación desde Colombia, desde Latinoamérica, desde Iberoamérica. Hoy que estamos con la presencia precisamente del señor Antonio Gil Aparicio, director también, tanto de cine como director de CECINDI. Y bueno, dejo que el señor Antonio nos cuente quién es y a qué se dedica. Bueno, pues hola a todos también, me alegra un montón y dar las gracias sobre todo a ti, Cristian, y a tu organización primero por poner en marcha un festival accesible, inclusivo, que es un poco lo que nos ha unido a todos. Y luego, bueno, decir simplemente, pues yo soy, como has dicho, soy productor, director, guionista, llevo ya casi 30 años dedicado a esta profesión en la que he desarrollado prácticamente proyectos tanto de ficción como documental, de televisión y publicidad también. Por otro lado, también estuve durante 4 años, digamos, trabajando desde la administración como director de la Filmoteca, en este caso de Extremadura, de la región de Extremadura, aquí en España. Y desde hace 3, bueno, que empecé después de salir de la Filmoteca, la verdad es que todo el tema de poner en marcha festivales o muestras donde el cine tenga protagonismo y para poder que pueda llegar a cualquier tipo de público, bueno, salió la oportunidad con Fundación CB, que es la organizadora de SECINDE precisamente, de intentar hacer llegar cine o películas, proyecciones de películas a personas que tenían algún tipo de discapacidad y que desgraciadamente en las salas comerciales no tenían acceso a ver estas películas. Este fue un poco el germen de lo que ahora mismo es SECINDI y de ahí, bueno, planteamos la posibilidad de organizar este festival que tiene 2 objetivos también muy claros. O sea, es un festival, por un lado, inclusivo, o sea, que lo que trata es, como he dicho antes, que cualquier tipo de persona que tenga algún tipo de discapacidad, tanto visual, auditiva o física, etcétera, pueda tener acceso a ver una película en pantalla grande, ¿no? Siempre hablamos de la pantalla grande. Con todo tipo de accesibilidad, como pueden ser los subtítulos, la audiodescripción, el lugar, la sede del festival es un edificio además accesible también. Y todas las presentaciones, por ejemplo, que hacemos de las películas se hacen también con intérprete en lengua de signos. Ese es uno de los objetivos. Y el otro objetivo que también teníamos muy claro era ofrecer al público en general un tipo de películas de ámbito social, como son las que solemos programar, y que acercaran de alguna manera para debatir y poder tener un conocimiento mucho más cercano de lo que engloba cualquier tipo de película que esté en torno a la discapacidad. Esto creo que era para nosotros importante porque uno mismo, cuando empezó a entrar en este mundo del tema de la diversidad funcional, no teníamos muy claro exactamente muchas veces el propio tratamiento con cierto tipo de personas. Y yo creo que esto, a través del cine y de los coloquios, de todo lo que hacemos alrededor de SECINDI, que son talleres, coloquios, sobre todo tenemos una línea también muy clara, que es llegar a los centros educativos. O sea, la educación para nosotros es importante también, y empezar a llegar a los jóvenes, en este caso con las proyecciones matinales, era importante también para empezar a inculcar de alguna manera bueno, que tenemos a nuestro alrededor también a muchas personas que tienen otras capacidades y que también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Yo creo que estos 2 objetivos eran un poco los que teníamos más claros, y la verdad es que estamos muy contentos hasta ahora de haber hecho este año la 3ª edición, a pesar de las circunstancias que nos rodean, pero la hemos podido hacer. Y sobre todo yo creo que hay una cosa que yo descubrí en la 2ª edición el año pasado, que es que este tipo de festivales acaba siendo útil para precisamente muchas personas
que tienen algún tipo de discapacidad y que han encontrado precisamente en el hecho de ir a ver una película un día de las de que hemos programado, y que en un coloquio, en una conversación que luego, cuando termina la película, solemos hablar de la temática, ha encontrado alguna solución a algunos de los problemas que tenía, ¿no? Ahí es donde te acabas dando cuenta de que son festivales muy útiles y que tienen que estar muy a disposición de la sociedad. Y desde ese punto de vista, más o menos, resumidamente, es lo que estamos ahora mismo y en lo que queremos seguir, desde luego. Maravilloso, Antonio. Bueno, precisamente este panel lo hemos reunido, lo hemos invitado a este equipo por esa razón, porque bueno, nos encontramos en un año particular, pero también un año que nos ha presentado oportunidades de entender otros elementos que antes posiblemente pasábamos por alto, como lo es la accesibilidad o lo que nos permiten los medios digitales para la construcción alternativa o paralela de nuestros procesos culturales, desde la gestión, desde el entender también las audiencias a las que podemos impactar, pero ese proceso interno para los festivales, me gustaría empezar por allí, la serie de preguntas, ha sido también un reto y una oportunidad, y la construcción de estos mismos pues pasa por diferentes elementos. Quiero preguntarle a Francisca, que fue el primer festival que vi en el año, sobre pues que también incursionó en estos procesos, también muy encima del cierre que nos obligó la pandemia, pero que vimos que tuviste logros particulares en la audiencia, en los visionados de los contenidos. Cuéntanos un poquito, Francisca, cómo fue ese proceso para llevar este festival a ese punto y cuáles fueron los logros. Sí, bueno, como bien dices, tuvimos que reinventarnos. Bueno, quería agradecer también, que antes no lo hice, al festival por habernos invitado, y también, como me uno a las palabras de los panelistas, es necesario abrir estas ventanas, así que felicitaciones y que sean muchos, muchos años más. Bueno, no tanto, esperemos que cuando esté naturalizada en nuestra sociedad no tengamos que hacer este tipo de concursos o festivales, ¿no? Por lo menos eso es lo que pensamos nosotros, pero nos falta como sociedad. Bueno, entonces efectivamente tuvimos que reinventarnos y fue súper complejo, muy complejo, ya que trabajamos con instituciones educacionales, y esta pandemia también ha hecho notar las brechas que hay en nuestra sociedad de las personas que pueden tener acceso o no a la virtualidad, ¿no? Y también hablando de las personas mayores, que también el tema de Internet, nosotros pensamos que todos son nativos, y hasta a nosotros también nos cuesta llegar a todos esos contenidos, ¿no? Tuvimos la suerte, por así decirlo, de hacerlo el primer semestre cuando estaba recién la pandemia en nuestro país, o en Latinoamérica, después de España, llegó acá más fuerte, y entonces la gente estaba en sus casas y accedió a todos los contenidos. De hecho, nos asombramos de la cantidad de personas que participaron, la cantidad de cortometrajes que nos llegaron, también como que se triplicó, y eso para nosotros es maravilloso, porque desde estos 6 años, al principio, el primer año nos llegaron 30 trabajos, el segundo 40, y así empezamos de a poquito, y este año fueron casi 130 trabajos, que eso también pensando que cada vez más se están haciendo estas películas con estas temáticas, y nos llegaron, ¿no? Y luego, de las películas que seleccionamos al final, tuvo más de 20.000 votos, y visionados, porque cruzamos para que fuera coherente, si era verdad o no, y efectivamente, por eso digo, tuvimos la suerte de que la gente pudo ver estos contenidos. Lo interesante también que ocurrió, que como habían películas de varios países, también sentimos que los directores movieron sus cortometrajes en su entorno, que eso también ayudó a la difusión, y se tomaron también como incluso retos de países, así como había un corto de Perú y salían los medios de Perú todo este corto maravilloso de esta escritora. Y así, estas cosas nos asombraron, como así decirlo, como positivo, y lo negativo, como decía, era que las instituciones educacionales, los estudiantes tenían mucha brecha, no todos tienen acceso a Internet, entonces
lo hicimos libre, y sí trabajamos un material que dejamos en nuestra web, fichas pedagógicas para que los profesores, dentro de sus posibilidades, pudieran trabajar en sus aulas. También hicimos un trabajo de mediación con ellos, pero no fue como siempre, que es presencial y que hacemos una ruta por un montón de lugares con una muestra de cortometrajes, con estos cineforos posteriores y este trabajo de mediación, ¿no?, más completo. Y así que fue realmente una experiencia extraña. No nos queremos mal acostumbrar a los números, que eso también es tan capitalista, ¿no? Los números, los números. Lo interesante fue que las personas que participaron después nos hicieron llegar sus comentarios, que estaban muy felices, y es un trabajo tan de hormiguita que no nos damos cuenta. Yo creo que a ustedes les sucede, y que después, cuando van pasando el tiempo, vas como entendiendo, ¿no?, todo esto que está ocurriendo de forma lenta en tu sociedad, en tu entorno cercano, con tus vecinos, en tus barrios, en tu ciudad, ¿no? Y eso lo hemos notado a lo largo de los años, y sí esperamos que continuar quizás de forma híbrida hasta que no esté la vacuna. Creo que es interesante también esto de los multiformatos que están apareciendo, como tener menos gente en sala y que puedan tener acceso a otras personas. Eso también es muy, muy, muy interesante. Así que no me quiero alargar mucho, pero más o menos eso a grandes rasgos. Y bueno, yo también soy realizadora y soy directora de un festival, otro festival internacional, que es Antofacine, que terminó hace 2 días. Y así que por eso quizás no lo llamo festival, porque 2 festivales como mucho, pero efectivamente hay una preselección de trabajos, hay una curatoría, y bueno, también, como decía Antonio, también, porque es súper interesante lo que decía Antonio, y bueno, tú también, Cristian, el tema de las formas de llegar a estas temáticas. Por un lado, desde la creación, el acceso de las personas con discapacidad de la creación, y por otro lado, el acceso a la cultura y a las artes, que es la accesibilidad audiovisual, que es yo creo que es una también de nuestras misiones, como todos somos diferentes, de llevar estas obras a personas que tienen discapacidad auditiva o visual, ¿no? Y en Chile hace poco fue el fondo del Ministerio de Cultura exige a los realizadores y realizadoras chilenas a terminar sus películas con accesibilidad audiovisual. Esto está ocurriendo hace solo 3 años, 4 años, y con los mismos fondos, que eso también es divertido, porque piensan que somos magos, y esto tiene un costo, hay que pagar personas, obviamente. Y bueno, estamos en esos procesos, y cada vez más lo interesante es que se están realizando películas con esta accesibilidad, ¿no? Pensando desde el guión, incluso algunas. Ok, Francisca, maravilloso. Quiero preguntarle a Diana, como continuando con la conversación de los retos en este año particular y lo que nos llevó, particularmente nosotros como Weekend Fest, aprendimos y valoramos muchísimo lo que hizo este año Cine por los Derechos Humanos, porque sabemos el profundo trabajo que se tuvo de crear una plataforma. Fue un riesgo, esos riesgos que solo sabemos tomar ciertas personas en la vida. Creaste la plataforma, esa plataforma propia tenía la posibilidad de, pues, primero cuidar los contenidos, supongo, y también tener un control de los impactos, entendernos en esa nueva lógica digital y generar, así como tenías presencialmente una gran cobertura en espacios, pues también lo vimos reflejado y fue un referente para el país de esto, de cómo lo digital se puede sumar y cómo, pues, las herramientas como el streaming, también vinculadas a las redes sociales, el trabajo de comunicaciones, fue tan importante para poder contribuir a la accesibilidad del festival. Cuéntanos un poco sobre la experiencia, Diana. Hola, sí, bueno, un año lleno de retos, de muchísima angustia en los primeros años, obviamente para todo el mundo. Y en esa angustia y en esa crisis, pues nace la idea de crear una plataforma propia. Nos encontrábamos con una situación, y es que, bueno, el festival siempre ha sido gratuito,
en los 60 escenarios, en las 6 ciudades, en todo el país, ha sido gratuito siempre, tanto los procesos de formación como la exhibición de películas, como los encuentros muy similares a estos. Y cuando empezamos a buscar como las posibilidades de hacer una edición virtual, pues nos encontramos con diferentes plataformas que tenían unos costos, que, bueno, empezamos como a entender esa lógica del streaming, de que por cada persona que ve es un costo, más la seguridad de las películas, que fue otro aprendizaje, cómo distribuir de manera online unas películas que además son completamente actuales, que digamos que están preparadas para salas de cine y que también se ven en esa, como en esa disyuntiva de, bueno, la tenemos quieta, esperamos que pase la pandemia o seguimos generando algún tipo de recursos, ¿no? Fue como un aprendizaje desde todos los sentidos. Entonces, en ese punto de querer tener el festival gratuito para el público y seguro para las producciones y seguro para todos, pues se nos ocurrió la idea de crear una plataforma propia. A veces me pregunto por qué, pero no, realmente fue un éxito. Todavía muchísimo por aprender y mucho por mejorar. Para mí estaba como en una fase beta, pues se puede decir. Se viene 1.0, 2.0 y bueno, como todos los procesos, pues tiene que haber una semillita que empieza a germinar y aprendimos muchísimo del usuario, por ejemplo, en esta edición. Pero bueno, digamos que esos ya son como conclusiones, pero ahí nos encontrábamos en hacer una plataforma propia, tuvimos pues la maravillosa apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, quien es la fundación que nos patrocina en gran parte el festival. Y nos fuimos con un equipo de ingenieros y arquitectos y desarrolladores a crear el espacio, donde ocurrían dos cosas, una parte que era una programación gratuita, y al saber que podíamos ofrecer esta programación teniendo en cuenta el streaming y que las personas no tenían que pagar, pues fue un desarrollo, pero a su vez y para complicarnos más la vida, porque nos encanta complicarnos, queríamos crear también una especie de abono para que la gente pudiera ver las películas en cualquier momento. Con la programación gratuita lo que tenía que hacer el usuario era programarse a una hora fija y a esa hora fija dentro de la plataforma pues ocurría un en vivo para poder disfrutar de toda la programación. Entonces cumplimos con esa meta que era el festival gratis y con un estándar de calidad importante. Sabemos que tenemos un público importante en Colombia y no queríamos que fallara muchas personas conectadas y que hubiese, no sé, que se parara la película. Entonces teníamos como muchos retos también tecnológicos que además el equipo desconocía completamente y que fue entender todo ese mundo de la noche a la mañana, ¿no? Fue un éxito, realmente tuvimos más de, creo que fueron 45.000 visualizaciones de películas en redes sociales, todas las charlas fueron también de un alcance maravilloso. Esto también gracias a la alianza con los medios que tuvimos en Colombia, con grandes medios, El Espectador, Colombia 2020, Publimetro, Canal 13, bueno, ellos nos ayudaron a hacer eco como de todas las charlas. En estos días evaluábamos las estadísticas que Francesca decía, sí, los números como que lo descrestan a uno y los números nos sorprendieron, más de 2.300.000 impactos en redes sociales, más de 50 países, nos vieron en países que nos sorprenden, como Turquía, Irán, o sea, rarísimo como ese impacto, muy agradecidos como con esas oportunidades que nos brindó todo lo virtual, aprendimos muchísimo, sobre todo de la experiencia del usuario y con muchísimas ganas de que esta fase 1.0, 2.0 pueda también tener una inclusión y espero en este festival aprender mucho también de todo este trabajo. Me encanta lo que nos contaba Francesca, que ahora es una obligación que tenga una audiodescripción, eso me parece fantástico. Ojalá por Imágenes Colombia y el Ministerio de Cultura acá en Colombia nos escuche y también debe ser una obligación para que podamos contar con todos los festivales con esto, es absolutamente necesario. En algún momento nosotros tuvimos una pequeña alianza con el programa de, ¿cómo se llama? De Cine para Todos, el programa que audiodescribe algunas películas y fue para mí una de las experiencias más bonitas poder contar con una inclusión realmente en un festival de derechos humanos. Me encantaría poder llegar a más y yo creo que este festival va a marcar pues esa pauta y por eso me encanta saber que
que ya está al aire. Y bueno, más o menos fue como ese reto y bueno, al final nos fue bien. Maravilloso, Diana, y precisamente esa es la manera que quisiera hilar al señor Antonio, porque, claro, los retos del cine siguen día a día, de accesibilidad a todas las sociedades, ¿no? De cómo hacemos para interpretar estos nuevos medios, pero si algo también aprendimos nosotros de conocer CECINDE, es ese profundo universo que tiene y las diferentes posibilidades que se pueden brindar para las audiencias con discapacidad, que en algún momento debemos interpretar todos los festivales si fuese posible. CECINDE tiene en la dirección de Antonio unas características de acceso que estamos muy lejos en Latinoamérica, que sería un buen escenario hablarlo, pero existen varios dispositivos que se usan, existen varias estrategias que ha planteado el festival o en la semana, en donde vemos un collage de actividades, existen muestras, existen procesos muy innovadores que nos gustaría, Antonio, que nos ilustraras en ello, porque es allí donde más realmente podemos aprender y poder empezar a compartir y a implementar seguramente en algún momento. Tienes el audio en silencio, estimado Antonio. Ahora, digo que efectivamente que me uno también a algunas de las cosas que han dicho las demás panelistas, como entre otras, nosotros aquí en España también tenemos que empezar ya a agradecer que el año pasado precisamente el Ministerio de Cultura a través del ICA, del Instituto de la Cinematografía, ya también, digamos que puntúa muy alto el hecho, no es todavía un requisito obligatorio, que es lo que esperamos que acabe siendo, pero sí que puntúa muy alto el que las películas vayan ya con accesibilidad, una vez terminadas y entregadas, tengan que ir con accesibilidad. Eso significa que ya los productores también están ya pensando en que, bueno, al ser, que puntúan, al tener que puntuar, bueno, pues tener esa accesibilidad que luego a los festivales nos viene estupendamente, como habéis comentado. Nosotros también, coincido con lo que decía Diana, nosotros también nuestro festival es gratuito en todas las proyecciones, los talleres, todas las actividades. También es un planteamiento que desde la propia Fundación CB, que es la organizadora, como he dicho antes también, del festival, teníamos también muy claro que bueno, iba todo el tema de entradas tendría que ser gratuita. Y desde ese punto de vista nosotros, digamos, hemos planteado la accesibilidad la teníamos clarísima. O sea, de hecho, Semana de Cine Inclusivo lo llamamos, si nos teníamos que regir y ser fieles a lo que es la descripción del propio festival. Efectivamente, desde el primer momento planteamos que todas las proyecciones, tanto las de tarde, que son las que van hacia el público en general, dirigidas al público en general y a personas con discapacidad, tenían que ir con subtítulos para sordos, que esto también te cuesta a veces encontrar todavía películas, porque la mayoría de las películas que muchas veces seleccionas o programas porque son interesantes, hablo de las propias de producción española, inclusive, por ejemplo, te encuentras con la paradoja de que lo primero que suelen hacer los productores es hacer los subtítulos en inglés, precisamente para la distribución internacional, pero no piensan en hacerlos en español, ¿no? Que de alguna manera ya podrías tener ahí cubierta la parte de accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva. Bueno, eso lo teníamos claro cuando no viene alguna película, no tienen los subtítulos, nosotros los creamos, o sea, nos encargamos de hacerlos y ponerlos, tanto en las películas de largometraje como en los cortometrajes. La audiodescripción se hace individual también, o sea, trabajamos aquí con una empresa que tenemos la suerte de tenerla en la propia ciudad de Mérida, que no sé si he dicho antes, estamos en Mérida, en la región de Extremadura, en España, y precisamente esta empresa es la que nos suele hacer todo el tema de la audiodescripción, que como digo, es individual, o sea, las personas con discapacidad visual que quieran tener acceso, lo que hacen es coger una petaquita con sus auriculares y tenemos a una audiodescriptora o audiodescriptor en directo haciendo la audiodescripción de la proyección. Luego tenemos el tema del edificio, como he dicho antes, es propio de la fundación, es un centro cultural donde tenemos sala de exposiciones,
y tenemos la sala de cine como tal, que está habilitada con bucle magnético para las personas que llevan audiófono puedan sintonizar ya directamente la señal de audio de la película. Y luego el propio edificio es accesible, ¿no? Hay ascensores, rampas, etcétera, para que personas que puedan ir en silla de ruedas tengan acceso total. También se habilitó la propia sala, se quitaron algunas filas para habilitarlas para que si iban más personas con silla de ruedas puedan tener un sitio preferente también, porque te encuentras a veces que en muchas salas o están al principio, con lo cual acababan con el cuello. O sea, si ya tienen una discapacidad por un lado, iban a acabar con otra cuando saliesen de la sala de cine, con lo cual, bueno, los hemos puesto en un sitio, yo creo que era adecuado para que estén cómodos también y puedan ver la película fácilmente, ¿no? Eso en cuanto a todo el tema de la accesibilidad, que como decías, lo teníamos claro desde el principio, que tenía que ser así. Luego, todas las proyecciones que se hacen van presentadas. Esto nos pareció también muy interesante o bien con el director que solemos traer de la película, o al productor o a alguien del equipo de la película que viene a presentarla, pero sobre todo con una figura que la hemos llamado especialistas. A mí no me gusta todavía, no acabo de encontrar un término que lo defina, pero sí alguien que digamos es un especialista en la discapacidad que pueda tratar la película. O el protagonista de la película o algún personaje que pueda tener una discapacidad concreta dentro de la película. Esto lo hacíamos porque lo que sí nos apetecía era que poner en contexto de ese tipo de diversidad funcional al espectador que va a ver la película, y la verdad es que era muy interesante porque generalmente, y hasta ahora por lo menos en las 3 ediciones, hemos tenido un amplio repertorio, digamos, de películas muy interesantes que tocaban distintas discapacidades, tanto visuales, auditivas, físicas. Entonces, pues era por eso interesante también que esta persona al principio de la película, en 5 o 10 minutitos más o menos, situara y hablara de qué significa tener, pues no sé, una discapacidad visual, ¿no? Cómo se desenvuelve una persona en nuestra sociedad actual teniendo una discapacidad visual, y eso era muy interesante porque el público en general sí que empiezas a ver esa película luego de otra forma, ¿no? Esto luego lo aplicamos también en el coloquio. Nosotros solemos tener la proyección y una vez terminada la proyección tenemos un coloquio en torno a 1 hora, luego depende todo lo que se quiera extender el público también a la hora de preguntar, pero en ese coloquio, aparte de tener, como he dicho al principio, al propio director de la película que nos habla desde el punto de vista cinematográfico, de su tratamiento, también está este especialista que entra dentro del contexto de hablar de la discapacidad. Y aquí es donde os decía al principio que para mí fue muy interesante y sorprendente el ver cómo un festival puede ser de utilidad, ¿no? De hecho, el año pasado recuerdo que en uno de esos coloquios hubo una señora, bueno, estábamos hablando de enfermedades raras con una periodista que aquí es muy conocida, Isabel Gemio, que hizo un documental que se llama Jóvenes Invisibles, presentado en el Festival de Cine Español de Málaga, y que hablaba precisamente de las enfermedades raras en jóvenes, ¿no? Era de alguna manera, ella con su fundación lo que pretende es también que de alguna manera se investiguen estas enfermedades. Y como digo, en el coloquio, después al terminar de la película, pues hubo una señora que levantó la mano y preguntaba, nos decía que le acababan de detectar hacía poco una enfermedad rara y que se sentía un poco, que no sabía qué hacer, que no estaba desorientada, no tenía... Y bueno, en ese coloquio, ese día ahí, por el hecho de haber ido a ver la película y encontrarse con toda la gente que estaba allí, encontró una solución, ¿no? Para mí eso fue, yo creo, lo que te dejaba satisfecho y te da la razón de poder hacer un festival de estas características, ¿no? Como digo, bueno, eso para nosotros es importante. Otra línea que nosotros también planteamos, como decía al principio, también era la educación. O sea, yo creo que era importante poder llegar a los jóvenes también con este tipo de programación de películas. Y lo que hacemos es que durante la semana tenemos la proyección de tarde, que como he dicho, va dirigida al público en general y a cualquier tipo de persona con algún tipo de diversidad funcional.
pero por la mañana esa película de momento la proyectamos también para jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y los 18, o sea, secundaria y bachillerato, que es lo que corresponde al sistema educativo aquí. Y eso era importante también porque va también con toda la accesibilidad, o sea, también con las presentaciones e incluso este año con coloquios que ya empezamos a tener, porque esto me lo fueron demandando los propios profesores, que al principio no hacíamos coloquios, un poco por el tema de los tiempos que manejan también los centros educativos para desplazar a sus alumnos a la sala, porque esto es otra cosa que también es curioso comentar, porque muchos centros educativos nos decían, oye, ¿y no podéis venir vosotros aquí y la ponéis en clase? Digo, no, el cine hay que intentar verlo en una pantalla grande si es posible, ¿no? Porque, bueno, no creo que sobran las explicaciones del por qué ver el cine en una pantalla grande acompañado por la calidad de la propia película y sobre todo por esa sensación, ¿no? De verlo en compañía. Y entonces sí que ellos se desplazan a la sala de cine, al centro cultural, y allí es donde, bueno, sucede todo. Luego, por otro lado, tenemos también los talleres. Desde el año pasado también ya empezamos a hacer una serie de talleres que yo creo que son muy interesantes y que tratan concretamente un taller de audiodescripción, otro taller de lengua de signos. Y hubo un taller que hicimos el año pasado que era que tocaba el tema del Parkinson y el swing. Vino una doctora que aplicaba el swing para paliar el tema del Parkinson, ¿no? En personas que tienen la enfermedad del Parkinson. Lo acompañamos además con un cortometraje que tocaba algo parecido, un tema parecido, y la verdad es que también fue muy interesante, ¿no? Ver cómo, bueno, la gente bailando swing por un lado y cómo esto luego nos explicaba la propia doctora la manera de paliar de alguna forma esta enfermedad, ¿no? Como digo, bueno, los talleres también, la verdad los talleres luego es interesante que prácticamente los llenamos con jóvenes que van al instituto, a los módulos de audiovisual, que de alguna manera también lo están viendo como una posible línea de trabajo, o sea, sabiendo que poco a poco el tema de la accesibilidad en la producción cinematográfica y de audiovisual va a tener que ser obligatoria. Bueno, esto no deja de ser también una línea de posibles trabajos que tienen que ir surgiendo, audiodescriptores, intérpretes en lengua de signos, etcétera, ¿no? Entonces, los cursos, la verdad, los talleres hasta ahora han estado muy interesantes. Y luego simplemente decir también que bueno, nuestro festival, la base del festival son tanto la muestra de largometrajes, que en principio no es competitiva. Ahí lo que solemos hacer es invitar o buscar películas que puedan ser interesantes para ponerlas durante toda la semana, y sobre todo, y yo creo que ya está empezando a ser un poco la joya de la corona de nuestro festival, es el Festival Internacional de Cortometrajes. Ahí es donde yo sí me di cuenta. El primer año fueron invitados, lo hicimos como una invitación, buscamos una serie de cortometrajes que tocaran pues distintas discapacidades, nos trajimos a sus directores, y la verdad es que fue muy interesante y vimos que yo creo que habría que plantearlo desde un punto de vista competitivo. De hecho, tiene dotación económica, en principio son 2 premios. Este año se ha reducido todo un poco por el tema que hemos hablado al principio, pero la idea era ir creciendo, y son 1.000 euros en el caso del primer premio a cortometraje, 500 euros el segundo premio, y luego tenemos también un premio de la prensa, con lo cual yo involucro a toda la prensa que tengo aquí en la región y parte nacional también. Esto también nos da cabida a que luego bueno, pues sea un foco también y la comunicación sea muy buena con ello. Y luego el premio del público, ¿no? Que yo creo que siempre también es muy interesante para cualquier cineasta el hecho de que, bueno, que el público valore su cortometraje. Desde este punto de vista, la verdad es que la estructura funciona muy bien. Me sorprendió gratamente el año pasado y este año igual cuando lanzamos la convocatoria. Nosotros la convocatoria la lanzamos a través de FetchHome, de la plataforma FetchHome, y a mí me sorprendió un montón, sobre todo la cantidad de material, porque no tenía muy claro si había material suficiente como para poder hacer
una serie de sesiones de cortometrajes procedentes de todo tipo, de todo el mundo. O sea, nos llegaron cortometrajes de tanto de Europa, Grecia, Francia, Alemania, pero de Irán, de Irak, de Egipto, de Argelia, o sea, de sitios donde no te imaginas que puedan estar tocando este tema, sobre todo, ¿no? Este tipo de temas. De la parte de Latinoamérica, por supuesto, también nos llegaba mucho material. Y bueno, esto la verdad es que pues, te animaba a seguir haciendo hincapié en el tema del Festival Internacional, que es sobre todo en el que queremos seguir haciendo, dándole bastante protagonismo. De hecho, queremos para el año que viene meter alguna sesión más, porque imagino que os pasará a vosotros también. Se os quedan un montón de cortometrajes interesantísimos que por los tiempos no los puedes meter al final. Y de hecho, este año ya nos sacamos otra sección especial que fue fuera de concurso precisamente había una serie de cortos documentales que tocaban, que tenían un denominador común, que era el deporte y la diversidad funcional, y la verdad es que nos sirvió casi como un monográfico para poderlos proyectar también como otra sección aparte, y fue muy, muy interesante. Entonces, la verdad es que desde ese sentido sí que te das cuenta que hay mucho interés y que hay mucho material con el que puedes estar utilizando para hacerlo llegar precisamente a los espectadores que, como decía al principio, todavía tienen mucho desconocimiento de lo que significa la diversidad funcional en su ámbito amplio, ¿verdad? De que cuando hablas con la gente, a mí me ocurría al principio cuando tratas con los chavales, con los jóvenes o con gente que viene de las distintas asociaciones de discapacidad, pues con síndrome de Down, a la hora de comunicarte con ellos, ¿no? Y la verdad es que aparte que te dan un feedback impresionante, sí que también nos apeteció mucho y es importante la mezcla, por ejemplo, en las proyecciones matinales solemos traer a gente de un centro concreto, de jóvenes concretamente de un centro educativo, de un instituto, mezclados con usuarios de alguna asociación con discapacidad. Esta mezcla también de alguna manera lo que hace es que también sea inclusivo desde ese punto de vista, no solamente ya de la accesibilidad, sino que se mezclen y digamos, hablen entre ellos también de lo que ha sido la película o lo que estamos viendo, ¿no? Maravilloso, Antonio. Mira que precisamente los festivales de cine a veces son una luz que guía las políticas públicas, los requerimientos de la industria, las posibilidades que existen en las narraciones contemporáneas o cuáles son los temas que de alguna manera se deben tocar, que a veces no tocan las industrias, los medios de comunicación, son temas fundamentales para el desarrollo de las sociedades. En ese orden es como encontrarse alrededor de un fuego y debatir y conversar basados en una temática particular o algo que deba prestar la atención las audiencias y las sociedades en la actualidad o en su momento. Francisca comentaba también algo muy importante y que tenemos hoy la oportunidad de estar realizadores, aparte de creadores de festivales, creo que todos aquí somos realizadores también, esas temáticas, esas conversaciones que queremos generar, esa selección de contenidos que tenemos en nuestros festivales, y creo que todos acá estamos aportando a ese mismo hecho, también es muy importante porque así seamos festivales que tocan pues las fibras o las vibras sociales de diferentes características y podemos generar acceso a poblaciones particulares, porque nuestro punto de vista como realizadores y como organizadores de festivales también puede seguir una línea narrativa para nuestras sociedades desde la curaduría que hacemos. Sí, es súper interesante eso que comentas. Bueno, las temáticas que a lo largo de estos años igual nos han ido asombrando de las películas que nos llegan, cómo se cruzan distintos temas, ¿no? La mujer y las leyes que existen en nuestro país. Ponte tú, este año nos llegó una película que nos impresionó un montón, que tenía que ver con que el Estado de Chile no permite que una mujer con discapacidad críe a sus hijos si tiene un porcentaje X de discapacidad.
Luego también todavía el Estado de Chile permite que las mujeres con discapacidad sean, o sea, que los padres decidan, y sobre todo con intelectual, que aquí todavía se le dice mental, en la Constitución y en las leyes, en discapacidad intelectual, que la familia pueda decidir si esterilizar o no a las mujeres, y no se pueden casar aún las personas con discapacidad intelectual. Les cuento esto también porque hay un ejemplo que me gusta nombrarlo, que el otro día te lo comentaba, Cristian, que es la película de Maite Alberdi, que es una realizadora chilena. Bueno, hizo una película La Gente Topo, que anda dando vuelta por festivales ahora. Ella anteriormente hizo tres películas, 3 largometrajes, y uno de ellos fue Los Niños, que es un trabajo con personas con síndrome de Down, donde esta película fue filmada el año 2015, y estuvo el equipo con ella durante 2 años, y 40 instituciones que trabajan para la discapacidad o por la discapacidad en nuestro país, yendo al Congreso, luchando por los derechos de las personas con discapacidad intelectual a tener un sueldo mínimo, como lo tienen todos los chilenos, porque la ley decía que podían pagarle incluso menos, que es lo que ocurría. Entonces, a partir de esa película, pasaron 2 años, y el año 2017 cambió la ley, y ahora por lo menos las personas con discapacidad intelectual pues, deben ganar del mínimo hacia arriba, que el mínimo es súper mínimo, que igual es aberrante, y además obliga a las empresas de todo Chile a tener un por ciento de trabajadores con no me gusta decir discapacidad intelectual, pero claro, con algún problema cognitivo o algo. Hablamos del 1% de empresas con 100 personas hacia arriba. No, menos no es obligación. Y eso fue maravilloso, porque ahí nos damos cuenta de la fuerza del cine, cómo logró finalmente calar a todos estos políticos que estaban en el Congreso, y con el acompañamiento de los padres, de las instituciones, y el equipo de Maite Alberdi pudieron lograr esto, ¿no? Que eso fue, como les digo, un hito que es interesante nombrar. No conozco todavía, no conozco otras situaciones parecidas en algunos de nuestros países. Si existieran, ojalá, que eso tenemos que visibilizarlo, y para que también las personas que financian este tipo de actividades que hacemos se den cuenta, ¿no?, el impacto que podemos tener para ir cambiando de a poco a nuestras sociedades, a nuestro entorno inmediato también, y a todas estas políticas públicas, ¿no? Películas nos han llegado, volviendo al tema de los contenidos, desde el bullying, del no entender, ¿no?, de los distintos tipos de discapacidades, el tema de la vejez, que ahí todos vamos para allá. Como decía antes, el tema de género, deporte, todo se cruza, ¿no? Y la verdad es que yo siento que nos queda bastante por avanzar, por lo menos hablo en Chile, porque, no sé, ponte tú, otra película que hubo el año pasado en Chile, que es un documental, una película de no ficción, que habla de los jóvenes que terminan el instituto en España, y acá se llama liceo, que son jóvenes de 17 años, 18, que de ahí se pasa a la universidad. El dilema que vive esos jóvenes, porque no hay intérprete en todas las instituciones educacionales, universitarias y también de institutos. Pero ¿qué hacen después de eso, no? Entonces, o sea, nosotros damos por hecho que ellos nos deben entender o nos entienden, y es una lengua, o sea, debería ser obligación en nuestra educación que ellos tengan acceso a poder estudiar en cualquier lugar, ¿no? Que no tenga que los padres finalmente tener que luchar, y la prensa y todo, para que finalmente en ese lugar o en ese instituto o en ese liceo haya un intérprete para ese alumno, ¿no? Eso, y bueno, hay una enfermedad, que esto también es muy interesante lo que hablaba Antonio, no sé si aún existe, había
en España una cátedra en una universidad de España de educación, o sea, de enfermedad y arte. No sé si te suena, Antonio. Pero me parece interesante eso también de las enfermedades raras. Recuerdo un cortometraje, no sé si conocen, de la prosopagnosia, que es esta enfermedad que las personas no pueden reconocer rostros, ¿no? También, o sea, y efectivamente el cine y lo que hacemos es un granito de arena, conocernos como sociedad, nuestra diversidad, nuestras formas de vivir en el mundo, ¿no? Una pregunta para Diana, relacionada también a estas lógicas de ser festivales y estos escenarios que estamos creando, particularmente Cine por los Derechos Humanos. Ha sido una casa de muchas historias y de muchas temáticas que nos aquejan como seres humanos o que hablan de las virtudes también. Me comentaba Diana hace algún tiempo que recibía varios contenidos en el festival, en sus selecciones relacionados a la temática de discapacidad, pero entendemos y vemos cómo definitivamente el cine es un escenario propicio para debatir, para construir y para generar unas conversaciones relacionadas a los cambios que necesitamos como sociedades. ¿Por qué, Diana, estos espacios y no otros? ¿Por qué los festivales de cine son un lugar propicio para generar estas construcciones sociales? ¿Por qué no es la televisión? ¿Por qué no es la prensa? ¿Por qué es el cine desde tu experiencia? Y un festival. Bueno, es difícil este tipo de contenidos que tengan una distribución en canales de televisión, en salas de cine, por su, digamos, por su poco sentido comercial que tiene, ¿no? Eso creo que no es un secreto, todos lo sabemos, y de hecho eso fue una de las primeras como motivaciones que tuvimos en el festival, y era conocer todas estas historias, algunas historias, conocer colegas que estaban haciendo documentales que en ese momento nos parecían cruciales para distribuir, y veíamos que no había un espacio en donde mostrarlos, que la televisión difícilmente lo iba a pasar y que en las salas de cine, por lo menos en Colombia, casi que ninguna lo podía hacer, a excepción de cineclubes, cinematecas, y eso, no todas, no tenían un espacio para este contenido, y que además es abundante, porque así como mis colegas acá, es realmente sorprendente cómo una convocatoria abierta recibe cientos y cientos de películas. Yo recuerdo en la segunda edición dejamos la convocatoria como 3 meses abierta y recibimos más de 1.400 películas para participar en una segunda edición que era pues apenas un festival naciendo, ¿no? Entonces hay muchísimo contenido, pero no hay espacios entonces es vital crear un festival, crear un espacio que sirve como plataforma de distribución de estos contenidos, que además tiene una bandera que es formar públicos o la formación de públicos a través de este cine. Entonces un festival cumple con muchísimas misiones, ¿no? Distribuir, abrir ventanas, buscar espacios, en el caso del nuestro que es un requisito, digamos, interno, llegar a los lugares donde no es fácil llevar estos contenidos, ¿no? Entonces, eso creo que solamente lo puede generar un festival, porque no es un canal de televisión, no es un medio, no es una sala de cine, pero sí es un espacio que, digamos, se viste de fiesta, se viste de festival y lleva ese contenido a los lugares. A nosotros, y personalmente, los espacios que más me gusta dentro del festival son los barrios, son las zonas veredales, son los municipios, lugares donde nos valemos de una fachada o montamos una pantalla muy precariamente, pero ahí distribuimos contenido. Entonces, eso solo lo logra la creación de espacios como estos, perdón. Y por eso creo que es fundamental que existan, y a mí me encanta que existan festivales. En Colombia, si no estoy mal, hay más de 83 festivales. Cada año se crea uno más. Uy, perdón. Voy a silenciarlo, ¿sí? Damos un segundito. Dejamos que termine la idea y continuamos. Perdón, pero sentía que estaba causando ahí molestia. Entonces sí, yo creo que por eso es que es importante este espacio como para
para llegarle cada vez a más personas que no tienen o que no tenemos la opción de prender un televisor y ver este contenido, ¿no? Entonces, hay una meta, digamos, que es para la distribución, y hay una meta también para el público para que pueda conocer este tipo de contenido que sabemos que rompe burbujas, que sensibiliza, que cambia el imaginario del espectador y de la sociedad frente a diversos temas, ¿no? Y en cuanto a un poco como la experiencia también curatorial con contenido, con contenido enfocado a personas con discapacidad, es muy bonito ver la evolución también desde la primera edición a esta, como cada año tenemos más producciones donde el protagonista es una persona con discapacidad, pero no contando la discapacidad por sí, ¿no? Es todo lo contrario, viendo cómo son personajes inspiradores que tienen unas historias de vida que causan pues como un cambio de chip en la sociedad, y que, como tú decías y Francisca decía también, eso influye en unas políticas públicas, no solamente a nivel legislativo, sino de la sociedad misma, en entender a otro ser humano diferente a mí, ¿no? Y eso es como la maravilla del cine y bueno. Maravilloso, Diana. Para ir cerrando, ha sido una conversación que tiene tan de largo como de ancho, como dicen, esa conversación que esperamos que por medio de esas oportunidades que tenemos hoy por hoy, pues la sigamos viviendo, y cómo este encuentro que tenemos hoy, pues se replique y continúe, y va por eso relacionada mi pregunta a Antonio sobre esto. ¿Cómo entiendes tú que ya tienes tantas ediciones con el festival, que deberíamos o que podríamos como festivales generar una articulación, sea para la programación, sea para conectarnos en la formación, para manejar elementos comunes? ¿Qué se te ocurre para que esto siga sucediendo y cada vez con más fuerza? Bueno, se me ocurren muchas cosas y eso es lo malo, que se te ocurran tantas. Luego ponerlas en práctica es más complicado, pero yo creo que sí, con la perseverancia a veces yo creo que se consiguen cosas, y sobre todo en este ámbito, ¿no? Que es tan necesario y tan útil en este caso también. Sinergias totales. Yo te agradezco que hayas hecho, bueno, esta iniciativa de unirnos en este caso a 3 festivales concretamente, porque, bueno, ya te comentaba también el otro día cuando hablamos también que yo sí que busco desde que empecé con el festival, a la hora de la programación, buscar sinergias, ¿no? Para mí, por ejemplo, sí es importante a la hora del tipo de películas que proyectamos, independientemente de tener de todo tipo, o sea, de todas partes del mundo, Latinoamérica, por el tema de la lengua, para nosotros es muy importante. O sea, yo creo que ahí sí que tenemos un lazo que nos une directamente, y que, sobre todo, por las propias historias también que te llegan, ¿no? Desde ese otro lado del Atlántico, y que también te apetece mucho conocer, y que en este caso la lengua te da esa facilidad, ¿no? de tenerla mucho más fácil, la accesibilidad. Desde el punto de vista de interacción con los festivales, yo sí que propondría la posibilidad muchas veces de poder compartir. O sea, a mí me apetecería, y de hecho ya le estoy dando alguna vuelta, a la hora de la próxima edición de ese Cindy, sí tener alguna participación, o bien a través de las tecnologías, como estamos viendo. Comentaba Diana que efectivamente todo el tema del streaming y tal, yo este año lo he tenido que... El festival fue presencial porque al final decidimos que fuera presencial, salió todo bien, menos mal, pero sí que el tema del streaming te abre una puerta a las posibilidades muchas veces que tú intentas contar con, como decía antes, con el director de la película, pero por circunstancias de rodaje, de lo que sea, no puede estar, como en este caso nosotros estrenábamos, de hecho, en Mérida, prácticamente a una semana del estreno nacional, una película que se llamaba Uno para Todos, de David Hilundain, que protagoniza David Verdaguer, y que la temática de la película, y uno esto un poco también a lo que he estado oyendo un poco de los demás, que no era una discapacidad concretamente, una diversidad funcional, que es lo que el público en general
tiene más relacionado, que pueda ser un síndrome de Down, alguien que no, una discapacidad visual o auditiva, sino que era en este caso un cáncer infantil. La discapacidad que le ocasionaba a un niño con cáncer infantil a la hora de integrarse en la clase y viceversa, ¿no? La película es muy interesante porque nos da una visión de alguien con una discapacidad o una enfermedad en este caso que tal vez es distinta a la que estamos acostumbrados a ver, ¿no? En este caso, tanto el director como el actor, uno estaba en Barcelona, el otro estaba en Zaragoza, por las circunstancias además de que no podían salir también desde sus distintas comunidades, no podían estar, y el streaming nos daba esta oportunidad de hacer un coloquio, que yo estaba también temblando, que no se nos cayese la señal ni nada por el estilo, pero que te daba la posibilidad de hacer un coloquio con todo el público. Una vez terminó la película, conectamos con ellos dos, a ellos los estábamos viendo en la pantalla, ellos veían además también al público y entonces la verdad es que fue estupenda, ¿no? O sea, nos dimos cuenta que podías tener a alguien que no tenía por qué estar allí presencialmente, pero que sí podías escucharle, preguntarle y viceversa. Desde ese punto de vista yo creo que es interesante que entre festivales de las características que, por ejemplo, tienen los que estamos aquí ahora mismo, si establezcamos algún lazo de unión, ¿no? O alguna participación vía dentro de algún tipo de actividad que podamos hacer en uno de los festivales o dentro de los propios jurados que solemos tener a la hora de valorar los distintos trabajos que nos van llegando, o sobre todo, bueno, un poco lo que estás haciendo tú precisamente en el Weekend Fest, ¿no? El poder abrir esta ventana y poder escuchar opiniones de otras partes del mundo, otros festivales que están un poco en la misma línea que estamos haciendo nosotros. Yo creo que eso es muy interesante y ya digo que yo creo que ojalá esto sirva para empezar a establecer esas líneas de comunicación y poder estar trasladándonos de alguna manera en las inquietudes que tenemos desde distintas partes del mundo, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Y para seguir cerrando las ideas de cada uno, pues Francisca, regálanos las conclusiones de la conversación, por qué sientes este espacio es importante o qué nos quieres comentar para finalizar de tu parte. Bueno, siguiendo lo que acaba de decir Antonio, creo que es importante este encuentro que has convocado ustedes desde el Festival Cristian. Vuelvo a agradecer la oportunidad de conocer también a Diana y a Antonio y a ustedes más en profundidad, porque con la CISMA ya ahí conocimos una de las cosas que ustedes hacen, que también es maravilloso, ¿no? Desde la creación aportan a la inclusión. Y bueno, yo absolutamente me encantaría poder hacer una red o algo con ustedes y seguir vinculados, ojalá de forma presencial pronto. Me encantaría poder invitarlos al norte de Chile y también ir en algún momento a conocer las experiencias que ustedes tienen en sus países. Así que este sería como un punto inicial, ojalá. Yo ya he conocido, claro, Inclus de Barcelona, que ellos tienen como una red en Europa, pero no logramos, ellos estuvieron de jurado un año y nosotros nos vinculamos un poco, pero esto latinoamericano y hispanoamericano, por la lengua, creo que es muy importante que también podamos tener estos vínculos a partir de ahora, ojalá, y cuenten con nosotros para todo lo que son contenidos. Nosotros vamos el primer semestre, así que ahí podemos ir viendo también para no toparnos quizás los calendarios, algo así podría ser. Así que muchas gracias y creo que efectivamente nos queda harto camino por hacer, independiente, bueno, nosotros como concurso, también lo hace una institución sin fin de lucro, también es gratuito, todas las actividades. Y claro, el concurso que hacemos nosotros son 3 meses de actividades, entonces quizás pasarlo a festival va a ser mejor, va a ser una semana todo concentrado, todo ese esfuerzo, ¿no? Y también llamar la atención más de la sociedad para que ponga atención en estas cosas, ¿no? En estos temas tan importantes. Eso. Gracias. Francisca, a ti por acompañarnos y le doy paso a Diana para sus conclusiones.
Bueno, no, pues yo creo que la mejor manera de sobrevivir en esta tarea de crear espacios culturales, un festival de cine, son las alianzas. Como les decía en mi presentación al inicio, es de las cosas que a mí más me apasionan, es crear sinergias, conspirar, como le digo yo, porque es la forma como de resistir, de crecer, de mantener, de aprender un montón, digamos, de las experiencias de Antonio y Francisca, ahora que hablaban. A mí se me empiezan a ocurrir ideas y es justamente esta relación, aunque sea a través de una pantalla, lo que permite que haya ese disparador, ¿no?, de ideas y de sinergias. Totalmente dispuesta a abrirle las puertas a Antonia, perdón, a Francisca, a Antonio dentro del festival, y obviamente Cristian, sabes que también, y que me permitan a mí también pues aprender de sus procesos. Creo que eso es fundamental para resistir y para crecer, ¿no? Eso, y además el público siento yo que es muy perceptivo con ese tipo de alianzas también, y lo siente como una fortaleza dentro de los espacios. Entonces, pues encantadísima de poder generar esas alianzas. Bueno, pues a ustedes muchísimas gracias. Ha sido un momento para nosotros increíble, mágico, lleno de oportunidades, de aprendizajes. A cada uno de ustedes, a Shalem, a todas las organizaciones que nos apoyan en esta primera edición del Weekend Fest también, y a toda la audiencia que se va a conectar con estos contenidos para que naveguen toda la plataforma. Hay bastantes entrevistas, conversatorios, estamos hablando del desarrollo social, estamos hablando de la inclusión, estamos permitiendo que por primera vez en Colombia y sumándonos a esos esfuerzos iberoamericanos de los que hemos conversado hoy, pues seguimos aportando al desarrollo de una sociedad más justa, más incluyente y en la que todos nos sintamos partícipes de una manera apropiada según nuestro lugar. www.weekendfest.com. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos de nuevo. Gracias. Hasta luego.